Acá volvemos con el tercer videíto. Ya hicimos entonces, recuerden que el primer videíto habla de lo que es la globalización. Ya la globalización ustedes vieron que aparece en el continente europeo como fundamental el tema de la globalización y del comercio con el resto del mundo. Ya vimos que las doctrinas económicas fueron modificándose, primero el mercantilismo, después el librecambismo, y como no triunfó totalmente, aparece digamos, el proteccionismo de las economías. Después vimos el paralelismo que había entre los grandes imperios y las corporaciones. Corporaciones quería decir que un empresario poderoso, una empresa que había podido salir de esa crisis que se dio en el año 1873 por el estancamiento de la economía europea, por el sobre exceso, podríamos decir, el exceso de tantos productos manufacturados que ya no había gente a quien venderle. Esos empresarios toman otras empresas más chiquitas y forman corporaciones. Recuerden que hay un paralelismo que se les pregunta en una de las consignas, porque los grandes imperios se transforman en verdaderas colonias, tomando, o mejor dicho, en verdaderas creadores de colonias, tomando territorios más empobrecidos en otros lugares de Asia, algunos sectores de Asia, en el continente africano. Muchísimas partes del continente africano fueron colonias de países europeos, como así también algunos países de algunos lugares de Oceanía. Bueno, dejando atrás eso, yo quiero contarles cómo surge, cómo nace Estados Unidos como verdadera potencia. En el año 1776 logran independizarse de Inglaterra. Y yo quiero, esto es algo personal, o sea, algo que yo pienso, que porque yo siempre me pregunté, cuando estaba estudiando geografía, me pregunté por qué, si nosotros fuimos descubiertos en el mismo momento que Estados Unidos, ¿por qué motivo nosotros no pudimos nunca ser tan fuertes como potencia como ellos? Evidentemente porque los países que llegaron a América Latina fueron una ideología totalmente distinta a Gran Bretaña. Fundamentalmente eso, Gran Bretaña no le interesaba tanto robar, sino le interesaba fundamentalmente que sus colonias crezcan como colonias, que tuvieran una cultura importante, que fueran como ellos, un vivo reflejo, aunque fueran sus hijitos, que fueran un vivo reflejo de ellos. Así pasó con Estados Unidos, exactamente. La mentalidad de Estados Unidos, a pesar de que habían logrado la independencia, fue copiar lo que hacían los europeos. Fundamentalmente entraron también en el imperialismo, lo mismo que hicieron los países europeos. Empezaron a buscar cómo hacer de otros lugares colonias de ellos, cómo ramificarse por otros territorios y que dependieran de ellos. Así llegaron, por ejemplo, al Caribe y tomaron, como hoy en día sigue siendo una colonia de Estados Unidos, Puerto Rico, o Hawái, por ejemplo, en Oceanía, que es una pertenencia de Estados Unidos y que copiaron firmemente del plan que tenían los europeos de hacer eso, de empezar a tomar territorios en otros lugares y adueñarse de las riquezas que tenían esos territorios. Ya para el año 1900, Estados Unidos ya se había acomodado en la economía mundial prácticamente. Hay un dato de color muy importante que nombran los textos y que dice que la producción de Estados Unidos en el año 1900 superaba a la producción de Gran Bretaña, más la producción de Francia, más la producción de Alemania. Así que imagínense cuán importante era. Obviamente muchísimas cosas le vinieron como anillo al dedo. La Primera Guerra Mundial. Ya a partir de ese momento los países de Europa empiezan a quedar empobrecidos. Listo, Estados Unidos empieza a prestarle plata.
se hace un prestamista muy importante. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién le podía caber duda de que Estados Unidos era una gran potencia si tenía armas nucleares? Ya con eso quedó totalmente, y aparte más de la mitad de la producción de la manufactura del mundo y más de la mitad del oro del mundo, Estados Unidos ya era en ese momento una potencia. Hoy en día, con los avances de la economía, no es solo una gran potencia, necesita de otros para poder valer y hacer valer su preponderancia, necesita el apoyo de mucha parte de los países de la Unión Europea, necesita el apoyo y el aval también de los grandes asiáticos, ese poder que se denomina el Dream Team, que después lo vamos a ver, los tigres asiáticos. Después lo vamos a ver en otra parte de la globalización cuando hablemos de países centrales y de países periféricos y de cómo la economía está dominada lamentablemente por los países periféricos, por los países centrales, y los países periféricos, como su nombre lo indica, giramos alrededor de la economía de estos países centrales. Acá aparece una palabra clave, que es la neocolonización. Neo, ese prefijo significa nuevo. Colonización ya lo vimos antes en Europa. Ahora existe la neocolonización, actualmente existe la neocolonización, y es esas potencias, como por ejemplo Estados Unidos, adueñándose fríamente, ¿no es cierto?, fríamente, como fue la Guerra Fría, que se acuerdan ustedes de la Guerra Fría, lo que era. Seguramente la profe de historia de este año ya les habrá comentado que era la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se hace fuerte, se implementa esa especie de Guerra Fría. Guerra sin armas, simplemente con espionaje, con ir a espiarte, con ir a buscar información a través de espías, tanto a la URSS como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía el sistema económico fundamentalmente capitalista, con el sistema comunista, con el sistema capitalista, que era la cabeza de Estados Unidos y Europa Occidental. Entonces había espionaje. Por ejemplo, las películas del Agente 007 son justamente durante, o sea, lo que se hace fundamentalmente es esto, espiar, principalmente. La idea de esas películas, la saga tiene muchas películas, pero la idea en un principio era fundamentalmente eso, y espiar. Eso es la Guerra Fría. Obviamente después de esa Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín en 1989 y después se disuelve la Unión Soviética en el año 1991, evidentemente el que gana es Estados Unidos y se concreta como la potencia fundamental. Lo que yo les decía es que esta gran potencia hoy en día sigue teniendo sus propias colonias, un neocolonialismo que lo hace principalmente con, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros el año pasado, cuando tuvimos que cambiar el recorrido de nuestra economía para beneficiar o para simpatizar con esta potencia, Estados Unidos, que era a través del Fondo Monetario Internacional con los que estábamos endeudados, y todavía seguimos teniendo la misma deuda externa. Muchas veces estos países, como en el caso nuestro, cambian el rumbo de la economía un poquito para darles el gusto a ellos, y hacemos muchas veces cosas que ellos pretenden de nosotros. Ese tema, a eso se lo llama neocolonialismo. Un nuevo colonialismo que, si bien es sin guerra, sin matanzas, se hace con apremios económicos principalmente, que tienen que sufrir estos países periféricos, estos países emergentes, como el caso de la República Argentina. Pero la globalización también tiene otra parte que se maneja en forma, o sea, que tiene una ideología actual.
Esa ideología se llama globalización neoliberal, que es la que voy a explicar en el otro videíto. ¿Por qué neoliberal? Porque en realidad, otra vez, nueva, ideas liberales que venían de la antigüedad, que ya lo habíamos dicho cuando aparece la revolución industrial, cuando la economía empieza a liberarse. Bueno, ya lo voy a comentar en el otro videíto.